tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Esta semana, la nación reporta la más compleja situación epidemiológica a partir del nuevo brote de la enfermedad. Guantánamo continúa siendo la provincia con mayor tasa de incidencia, seguida de la capital del país, con cifras en sostenido incremento. Un escenario que tensa al sistema de salud cuando en el próximo mes cumple 11 meses de enfrentamiento al nuevo coronavirus, casi solo unos días. Cifras y reportes le mostramos hoy, no faltarán, como ya es costumbre, los consejos que desde la psicología nos hace llegar siempre el profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos siempre con la actualización de los datos al cierre del día de hoy, a partir de la información que nos ofrece siempre el Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos la curva de casos activos, una curva preocupante. Fíjese que si bien el domingo la nación registraba 4.641 pacientes confirmados positivos al nuevo coronavirus, fíjese cómo la tendencia siempre ha sido en cada jornada al incremento, excepto el lunes, cuando tuvimos una cifra ligeramente inferior a la del domingo con 4.557. Luego el martes con 4.668 comenzaba a dispararse la estadística, 4.864, 4.799 hasta llegar al día de hoy, cuando la nación reporta 5.100 pacientes confirmados en los hospitales del país. Una compleja situación epidemiológica, la más compleja vivida por la nación desde el inicio de la epidemia a partir del nuevo rebrote de la enfermedad. Avanzamos con otra estadística. Aquí tenemos en pantalla siempre la nota más triste de cada semana, y es que este indicador lamentablemente también ha crecido en el mes de enero y sobre todo en las últimas semanas. El total de fallecidos en la semana, usted lo tiene en pantalla, domingo, lunes y martes con 3 casos en cada jornada, luego miércoles y jueves con una tendencia sostenida a 4 fallecidos en cada día, el viernes solo 2 fallecidos siempre, una pena, que una pérdida significa siempre un triste descenso en todo lo alcanzado hasta este momento en el control epidemiológico, hasta llegar al día de hoy con 3 fallecidos, lamentablemente hoy con una jornada de casos disparados, 910 confirmados en el país con la COVID-19 a partir de los datos ofrecidos en conferencia de prensa por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Otra gráfica, los nuevos casos diarios. Y fíjese, esta es una gráfica que nos ilustra la complejidad del momento. Aquí tenemos en cada jornada los picos de la enfermedad, los más altos picos en el último mes, en este mes de enero, que es el mes donde las estadísticas se han disparado, tanto en casos activos, en los casos diarios, como el total de confirmados en los hospitales, también sospechosos. Fíjese el récord absoluto marcado en esta jornada, 910 hoy sábado, pero no podemos desdeñar las cifras del martes con 786 pacientes diagnosticados y también el miércoles con 825. En pantalla siempre la relación entre confirmados en una jornada y asintomáticos, una tendencia que también tiene un alza en los últimos días y que se ha explicado, son personas que no tienen síntomas clínicas de la enfermedad y son potenciales transmisores del nuevo coronavirus. Y avanzamos con otros temas, porque ante este rebrote que experimenta la nación, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizó en Guantánamo la tensa situación epidemiológica de la provincia y llamó la atención sobre los incumplimientos de algunas medidas de control sanitario en centros de trabajo. ¿Por qué se violaron las medidas higiénico-sanitarias en un establecimiento tan importante en la producción de alimentos como la empresa cárnica, que provocó un foco de 33 trabajadores contagiados? ¿Cómo se puede explicar además
que hay 74 trabajadores y profesionales de la salud confirmados con la enfermedad. Tiene que ver con que bajó la percepción de riesgo en nuestra población y en nuestras instituciones. Esa falta de percepción de riesgo permitió que no fuéramos responsables con el aislamiento domiciliario para recibir los visitantes extranjeros y que no fuéramos responsables también con un grupo de medidas higiénico-sanitarias y medidas que estaban previstas en los protocolos que teníamos que mantener en la nueva normalidad, porque habíamos dicho que la nueva normalidad exigía más responsabilidad. Incumplimientos y violaciones que sin dudas han marcado el retroceso en el control sanitario. Y de Guantánamo nos vamos hasta la capital del país porque Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa de La Habana, y el gobernador Reinaldo García Zapata insistieron este jueves en la necesidad de que los gobiernos municipales de la capital conozcan en cuántos centros de trabajo existen hoy casos positivos a la COVID-19 para su oportuno aislamiento. Tenemos el reporte. La infección está haciendo en el centro laboral. Si nosotros no dominamos eso y la relación con la comunidad, se convierte en nuestro centro en el centro de la pandemia. Entonces, eso hay que saberlo. Por eso que yo decía aquí hoy que es clave que el municipio lleva la epidemiología. Vamos a hacer un análisis, que cada municipio conozca cuántos centros de trabajo, en cuántos centros de trabajo tenemos casos positivos y cuáles son las medidas que se han adoptado en cada uno de esos centros. Si se aislaron oportunamente a los trabajadores, cómo está funcionando ese centro, las medidas de desinfección que se han previsto en cada uno de esos lugares. Porque un centro que preste servicio tiene una repercusión muy negativa en la transmisión cuando no se hacen las cosas bien. Y avanzamos con otros impactos. La Isla de la Juventud reporta esta semana un nuevo brote de COVID-19. Autoridades del municipio especial decretaron en cuarentena una comunidad rural del asentamiento poblacional La Fe ante el incremento sostenido de casos positivos. Allí son reforzadas las medidas higiénico-sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. 8 meses después de cerrado el último evento epidemiológico a fines de mayo del pasado año, la Isla de la Juventud establece una nueva zona de cuarentena. Se trata de la finca Guisa, una comunidad rural de La Fe donde residen unas 100 personas. Ahí se realiza la toma de muestras y el aislamiento social. Lo que estamos aplicando, tratando de aplicar toda la experiencia que obtuvimos de esa rebrote, el brote que tuvimos el año pasado, y bueno, aplicando hasta donde tenemos la facultad en este momento, acá en la Isla de la Juventud, o sea, para el mensajero. Ya son en cuarentena con reforzamiento de la vigilancia en esa zona. Hoy 39 pacientes permanecen hospitalizados en las instituciones asistenciales, todos reportados estables. En las próximas horas se habilitarán 3 centros para el aislamiento de sospechosos y las autoridades establecerán nuevas medidas para evitar que continúe expandiéndose la enfermedad. Hoy tenemos disponibilidad de cama en el hospital, no hay ninguna preocupación, pero si seguimos con la indisciplina social y no tenemos el distanciamiento y el aislamiento que tenemos que tener, realmente se nos puede complicar. Y la isla, bueno, recordemos todas las características, somos un territorio que estamos aislados, es muy difícil el traslado de movimiento quizás de pacientes hacia otras provincias, y por lo tanto nosotros mismos tenemos que, con lo que tenemos y con los esfuerzos nuestros, tenemos que, como hicimos el año pasado, poderle poner fin a esta segunda rebrote que tenemos en el territorio. La responsabilidad individual continúa siendo la vacuna más eficaz para mantener alejado a un enemigo que siempre que se lo permitimos, vuelve. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos en Cuba por la salud con otros datos sobre la situación epidemiológica en el país a partir del nuevo rebrote de la enfermedad. Usted tiene en pantalla la gráfica de casos totales por municipios. Y aquí reflejamos los municipios con más casos positivos diagnosticados desde el inicio de la epidemia y hasta este momento. Hoy es sábado, el último sábado de enero, pero fíjese cómo al cierre de esta jornada, Santiago de Cuba reporta 1.909 pacientes diagnosticados
confirmados con el nuevo coronavirus desde el inicio de la epidemia en el país. Santiago de Cuba, con una alta transmisión, es una de las provincias cubanas con mayor tasa de incidencia después de Guantánamo y La Habana. Le sigue en segundo lugar el municipio de Guantánamo, la cabecera de esta provincia oriental. 1.502 pacientes diagnosticados hasta este momento. Veíamos el análisis en ese territorio del presidente cubano, el llamado de atención sobre los incumplimientos y violaciones. 931, 10 de octubre, que es el municipio más superpoblado de la capital del país, sino el más del país completo. En algún momento llegó a ser el del país completo, total. 924 boyeros, Centro Habana con 894 según datos de Cubadata COVID-19. Estos son los casos totales por municipios desde el inicio de la epidemia en el país. Refleja la amplia dispersión del virus SARS-CoV-2 por los territorios del país, por provincias cubanas que son grandes capitales: Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo. Avanzamos con otra gráfica. Aquí tenemos una gráfica comparativa de casos. El total durante el 2020, fíjese qué interesante esta gráfica, y el total de casos en enero. Y fíjese cómo ya el total de casos confirmados en el mes de enero supera al total que registraba la nación al cierre del 2020, desde el 11 de marzo, desde el reporte de los primeros casos positivos a la COVID-19 en el país. Habla de la amplia dispersión, de cómo se han disparado las estadísticas en los últimos días, sobre todo en el mes de enero, a partir de la información oficial que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública. Y a propósito, por la situación epidemiológica que presenta Ciego de Ávila, alrededor de 550 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia retoman hoy y en estos días las pesquisas para apoyar el trabajo comunitario y el sistema de salud. Los ves nuevamente casa a casa para identificar sintomatologías respiratorias y otros síntomas asociados a la COVID-19. El actual rebrote de la enfermedad les impone nuevos desafíos. Liliana Sánchez Pérez, junto a sus compañeros de tercer año de medicina, regresa al consultorio número 40 del área norte en el municipio de Ciego de Ávila. Antes de salir a la pesquisa, la doctora nos recuerda acerca de los protocolos de bioseguridad que debemos tener en cuenta para preservar nuestra salud, como el uso del nasobuco, la solución desinfectante y el distanciamiento social. Luego de esto, entonces, nos dirigimos a la pesquisa para identificar los posibles casos de COVID que pudieran haber en la zona, sobre todo los relacionados con los síntomas respiratorios y la presencia de fiebre, tos, dificultad respiratoria, expectoración, secreciones, las alteraciones del gusto y del olfato que son muy frecuentes en este virus que ahora nos está afectando. Y bueno, con relación a los casos confirmados, un solo caso confirmado, y un total de 9 personas sospechosas. De ellas 6 fueron contactos del caso positivo con T y PCR negativo, y 3 con sintomatología respiratoria que también resultaron negativos en el estudio de test rápido y PCR realizado. Además del seguimiento a personas vulnerables, la atención al viajero constituye una prioridad por parte del equipo básico de salud por la cantidad de casos positivos que superan el centenar en la provincia. He tenido en este mes un total de 5 viajeros, de los cuales se le ha hecho al total de viajeros el PCR al quinto día, y el que se le hace a la entrada al aeropuerto, todos con resultados negativos. Se han mantenido cumpliendo la cuarentena, las condiciones en el hogar, y todos han resultado negativos. 597 estudiantes de medicina de la Universidad José Cés Yara en Ciego de Ávila están incorporados a la pesquisa en el enfrentamiento a la COVID-19, que al igual que en etapas anteriores, realizan la promoción y prevención de salud con énfasis en los hábitos de higiene personal para contrarrestar el contagio de la enfermedad. Desde Ciego de Ávila, María Esrigón Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas prioriza la labor sanitaria en las comunidades para frenar el rebrote de la COVID-19. En tiempos de un nuevo pico de confirmados en el país, el médico y el enfermero de la familia, junto a cientos de estudiantes de ciencias médicas, velan por la salud y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Luisa Velázquez Pérez pasó por varios tormentos y países como España e Italia, pero en estos tiempos mejor estar en casa. Me hicieron el PCR en el aeropuerto, me explicaron todo lo que me tenían que hacer, que mi médico de la familia iba a venir aquí, que después iban a hacerme la otra prueba y todo se cumple. Mi médico vino al momento, el otro al lunes enseguida, todos los días viene mi médico aquí a verme. En un periodo anterior, todos los casos contactos de positivos y casos sospechosos se ingresaban en el área con un ingreso domiciliario, un seguimiento diario, pero de estos casos ya se ha determinado que todos van para un centro de aislamiento y se mantiene en vigilancia la familia en su hogar. Un grupo de médicos, enfermeros, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y trabajadores de diferentes instituciones realizan pesquisas y actividades de promoción de la salud para que el barrio donde vive Luisa esté seguro. Ello permite cortar la cadena de 13 contactos positivos reportados en el mes de enero. ¿Se sintieron algún síntoma respiratorio? No. Gripe, falta de aire, no. Ya, cualquier cosa sabe que tienen que ir al consultorio, mantener las medidas higiénicas. Ya. Está bien, yo tengo buen día. Nos han dividido haciendo una pesquisa diferente enfocada a las zonas de riesgo, a la población de riesgo. Es decir, las cuadras cerradas, las cuadras donde ha habido positivos, donde hay contactos de casos positivos. Hemos organizado la pesquisa por dúo. Cada estudiante tiene su manzana en específico para que ella se familiarice con esa población. Los estudiantes, profesores y médicos pesquisan cada día más de 8.000 personas. La pesquisa activa tiene una gran importancia ya que desde nuestra posición de estudiante asumimos un gran rol en la población al detectar síntomas respiratorios e informar en la atención primaria de salud. El área de salud de reparto Reynor García pertenece al Policlínico Samuel Fernández, una de las más complejas en el rebrote de la COVID-19 en la provincia de Matanzas. Así, el doctor Osniel Malpica Suárez y los estudiantes que le apoyan sienten orgullo de contribuir con el conocimiento y la atención al bienestar de la comunidad. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y volvemos ahora a la más oriental de las provincias cubanas, y es que el municipio guantanamero de Yateras es el único del país donde no se han reportado casos positivos autóctonos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De cómo lo han logrado a partir de los protocolos de bioseguridad, narra el siguiente reporte del periodista Miguel Reyes Mendoza. Es Yateras el único municipio guantanamero sin reportar pacientes positivos a la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Esto se debe a la implementación de una acertada estrategia epidemiológica en un territorio donde el flujo de viajeros es sistemático. Primero tuvimos la identificación de un punto sanitario, un filtro en la zona de la entrada de Yateras, que nos permitió conocer a todos los viajeros que arribaban al territorio, con la vigilancia en la zona de residencia a través del consultorio médico de la familia. Y bueno, ya en los últimos tiempos también estamos recibiendo la base de datos de viajeros nacionales que nos envía desde la provincia, y mantenemos una vigilancia estrecha no solo del sistema de salud pública, sino también con otros sectores, dígase los CDR, la Federación y todo el barrio, en función de la vigilancia de estos viajeros. En sus 30 consultorios del médico y la enfermera de la familia se tiene identificada la población vulnerable. De ahí que sobrepasen las 6.000 personas con patologías asociadas que se vigilan con mayor precaución. Así lo denotan las pesquisas activas. Nosotros identificamos un número de 6.000 pacientes vulnerables en Yateras, y hoy la pesquisa se mantiene alrededor de 7.000 pacientes, incluyendo también a aquellos pacientes que viajan de diferentes lugares del país. No hemos identificado hasta este minuto ningún paciente sospechoso. Con un buen diagnóstico y todos los procesos bajo protocolos sanitarios, la salud en Yateras se garantiza con la tranquilidad de no reportar casos ni confirmados ni sospechosos a la COVID-19. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y las cifras de nuevos casos de COVID-19 pone a una nación en tensión. Muchos han buscado la causa en el no confinamiento institucional o medidas no muy fuertes para cortar el contagio. Sin embargo, sigue siendo la responsabilidad de cada uno la fórmula para prevenir el incremento de casos positivos. Así lo piensan las autoridades sanitarias. Sobre el tema reflexiona hoy el doctor Manuel Calviño desde casa. Hemos estado viendo crecer el número de personas contagiadas, ¿verdad? Cifras verdaderamente, por lo menos para mí, inesperadas, excesivamente grandes, ¿verdad? Y esto tenemos que entenderlo muy bien. El virus, sin duda alguna, es la causa de la enfermedad, su potencia de contagio es la causa, pero el virus no es responsable de lo que con él pasa. Lo que pasa con el virus tiene la responsabilidad en nosotros. Los responsables de que el virus logre su acción natural, maléfica, somos nosotros. Los responsables de que el virus se extienda somos nosotros. Y yo creo que tenemos que entender que no se trata de que el virus nos deje tranquilos, sino que nosotros hagamos las cosas adecuadamente, correctamente, como está pensado, como está protocolizado, como está exigido en todo el mundo, para que el virus no nos pueda intranquilizar. El uso correcto, adecuado del nasobuco, la higienización constante, el distanciamiento físico y responsablemente el autocuidado. Vamos todavía a convivir un tiempo con el virus y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con el virus. ¿Y qué pasa con la convivencia? Con bastante frecuencia. Que la convivencia con algo que sabemos que está ahí genera acomodación, que es un efecto, insisto, psicológico, pero que es extremadamente riesgoso. Si nos habituamos a la convivencia con el virus, si nos habituamos a que el virus está ahí, a que eso es lo normal, ¿verdad? Estamos corriendo un gran riesgo, estamos entrando en un gran peligro, porque aquello que nos resulta normal, que nos resulta habitual, que nos resulta familiar, ¿verdad?, pierde capacidad de criticidad en nuestro pensamiento. Cuidado, cuidado, porque la familiaridad, la acomodación puede traer resultados muy negativos. Entonces sí, tenemos que convivir con el virus, pero tenemos que tener una convivencia crítica, que quiere decir saber que es una convivencia intencionada desde nuestro lado, que quiere decir una convivencia para ir eliminándolo, para que vaya desapareciendo, para que deje de hacernos daño, para que ese bicho que está ahí y que sabemos que está ahí, mañana no esté. Y quiero insistir en esto también porque me parece importante. Va a aparecer la vacuna, nos vamos a vacunar. La vacunación es un acto no solo de salud, sino también de confianza. Pero aún así, no va a suceder de un día para otro, no va a suceder ni tan siquiera en un breve fragmento de tiempo, y por lo tanto este cuidado, estas medidas de protección las tendremos que mantener. Un galeno destacado dijo: la forma exacta y cuándo acabará la pandemia dependerá en parte de los avances venideros de la medicina, sin duda la vacunación, pero sobre todo de cómo nos comportemos las personas. Si nos protegemos y protegemos a nuestros seres queridos escrupulosamente, la mayoría de nosotros saldrá adelante. Si subestimamos al virus, él seguirá haciendo de la suya. La causa está en el coronavirus, pero la responsabilidad está en nosotros. Él no es quien nos va a dejar tranquilos. Somos nosotros los que tenemos que garantizar nuestra tranquilidad. Por eso, insistamos y seamos
totales cumplidores. Higienización de las manos, nasobuco, distanciamiento físico y en la base de todo esto, responsabilidad, autocuidado. Y en los finales de Cuba por la Salud le dejamos saber la estadística del número de contagiados sin fuente de contagio precisada. Siempre una estadística preocupante que nos habla de la alta transmisión autóctona del virus SARS-CoV-2 en territorio cubano. El miércoles con un pico, 68 personas diagnosticadas sin fuente de infección precisada al momento de ser positivo. De ahí lo compleja de la situación epidemiológica en estos momentos. Cuba ha anunciado a partir de hoy un grupo de medidas para el control sanitario internacional, entre ellas el aislamiento de viajeros internacionales a su arribo al país a partir del próximo 6 de febrero. Con esta noticia que busca de alguna manera también controlar, cortar la propagación del virus SARS-CoV-2, estamos poniendo punto final a Cuba por la Salud. Resumen que le cuenta sobre la situación epidemiológica en el país. Hoy la nación en números rojos, 910 confirmados, razones para protegerse, para cuidar a toda la familia y para mantenerse informado. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este maravilloso viaje.